Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, rentabilidad y crecimiento. Maximice el desempeño financiero de su negocio. Para esto tenemos como expositoras el día de hoy a Catalina Jiménez, consultora de Grant Thornton, Irene Salas, consultora de Grant Thornton, y Mariana Sánchez, consultora de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense y que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Antes de iniciar, la próxima semana tendremos el tema gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Esto a cargo de don Carlos Morales, socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, junto con Lucas Cascante, gerente de impuestos de Grant Thornton. Recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y pueden encontrar detalles sobre la firma, los servicios que brindamos, estos eventos para que recuerden inscribirse y les quede en el calendario para que puedan participar de nuestros distintos eventos que realizamos día con día y todos los temas relacionados con la firma nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí lo pueden encontrar y suscribirse también para tener todas las grabaciones de los webinars que realizamos. Ahí quedan todas las grabaciones de estos espacios, las pueden ir repasando y tener toda la información de nuestros webinars. Café Grant Thornton, nuestro podcast, lo pueden encontrar en Spotify, ya más de 87 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Son episodios que duran entre 10 y 15 minutos para cuando usted tenga la posibilidad de escucharlos si va en su carro, en camino al trabajo, camino ya a su hogar o tiene un espacio libre para escuchar Café Grant Thornton, se lo recomendamos, lo puede encontrar en Spotify. Vamos a iniciar nuestro espacio del día de hoy dándole la palabra a Catalina Jiménez, consultora de Grant Thornton. Adelante, Catalina. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, en el cual vamos a explorar un aspecto crucial para cualquier organización, sin importar el tamaño o la industria en la que se encuentre, que es el desempeño financiero, el cual es el reflejo de la salud económica de una empresa y de su capacidad para generar valor a sus accionistas e inversionistas. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar la agenda para el día de hoy, la cual inicia con el concepto del desempeño financiero. Seguidamente vamos a comprender a qué nos referimos cuando hablamos de desempeño financiero, la importancia. También veremos en segundo punto los indicadores financieros, cuáles son los más relevantes y cómo se calculan e interpretan. Después de ello encontramos los riesgos y las limitaciones que siguen siendo parte de esos indicadores financieros, unido a un buen manejo de los mismos y, por supuesto, de cómo podemos mejorarlos si tenemos, por ejemplo, indicadores financieros un poco bajos o maximizar si ya tenemos indicadores financieros pues, positivos y podemos todavía pues, incrementar el valor. Entonces, para iniciar, en la siguiente diapositiva se va a encontrar el concepto del desempeño financiero. Entonces, nada más para pasarlo. Gracias. El desempeño financiero se va a referir a la evaluación y la medición de cómo una empresa está manejando sus recursos financieros para poder generar ingresos, rentabilidad y valor a lo largo del tiempo. Es muy importante que, debido a que esta información es clave para la salud financiera de la empresa, su eficiencia operativa, la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, generar prácticas y mantenerse competitiva en el mercado en el que se encuentre y que se pueda cumplir con los objetivos económicos de una organización si tomamos en cuenta el crecimiento de las utilidades, el retorno de la inversión que estamos teniendo y ventas. El desempeño financiero, pues obviamente nos puede variar si nos encontramos en una etapa de
mucho potencial que a nivel económico de factores externos nos veamos beneficiados, o si al contrario estamos teniendo un bajo desempeño, también por esa parte externa que tal vez no podemos controlar o qué factores internos nos están afectando. Como les mencionaba, más allá del tamaño, del tiempo de creación, de la industria en la que yo pertenezca o que mi empresa pertenece, es importante estar conscientes del desempeño financiero. ¿Y cómo logramos estar conscientes? Es que para ello ocupamos evaluarlo de manera constante. No se recomienda calcular solamente un KPI una vez al año o cuando es que yo realmente lo ocupe, sino al contrario, la evaluación tiene que ser indispensable para yo poder conocer cómo estoy a nivel operativo, a nivel financiero, tema de solvencia, de liquidez, de gestión. Y si yo quiero cada vez maximizar el valor de mi empresa, empezar a minimizar riesgos, poder identificar debilidades, fortalezas, el desempeño financiero se vuelve clave por medio de esos indicadores, indicadores que tienen que ser analizados para la empresa, para el mercado, puesto que vamos a encontrar diversos indicadores en cada una de las líneas que se analiza el desempeño financiero, pero es muy importante conocer mi empresa para así poder identificar qué indicadores son los que realmente aplican y qué indicadores no tiene tanto sentido pues calcularlo, puesto que no pertenecemos a esa industria. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si nosotros desde el inicio de tu operación planeamos nuestras metas, tanto a corto, mediano, largo plazo, tenemos un presupuesto por cumplir, más ahora que ya prácticamente estamos cerrando este 2024 y damos inicio al 2025, donde ese presupuesto, esas proyecciones, esos objetivos se quieren cumplir, el desempeño financiero se vuelve clave y factor importante donde nos va a reflejar la salud financiera y económica pues, de nuestra empresa. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los indicadores financieros. Entonces, antes de entrar en los principales indicadores que existen, debemos entender qué es un indicador financiero. Y este como tal son las medidas cuantitativas que van a demostrar cuál es la realidad de la situación financiera de mi empresa con base en los resultados contables. Este punto de resultados contables voy a hacer énfasis y yo sé que después mis compañeras Mariana e Irene van a profundizar. Y es que si yo no cuento con una contabilidad limpia, con una contabilidad que realmente posee datos seguros, tengo una certeza para poder calcular mi indicador financiero, en vano serían los esfuerzos para poder detallar, por ejemplo, temas de solvencia, de endeudamiento, de rentabilidad, si mi contabilidad, que es nuestra fuente principal, se encuentra o carece de esos ajustes, de esas correcciones, de que no estoy registrando correctamente diferentes asientos contables que me van a afectar y me van a dar como resultado un indicador que no refleja la salud económica de la compañía, por lo cual es fundamental y clave contar con información certeza, precisa y que realmente refleje cómo me encuentro hoy y eso pueda funcionar como un aliado estratégico para la toma de decisiones. Por lo cual, como les comentaba, los indicadores financieros vienen siendo esos grandes generadores de esa perspectiva empresarial en el cual logramos identificar la situación económica y operacional con el objetivo de ser cada vez más rentables, identificar nuestras fortalezas y debilidades. El día de hoy traemos estos 4 secciones de indicadores financieros, iniciando por los indicadores de liquidez, en el cual mi compañera Mariana les va a hablar sobre varios de ellos. Como les mencionábamos, no vamos a abarcar todos, por temas de tiempo no nos daría, ¿verdad?, la posibilidad de poder explicar cada uno de ellos con su interpretación y con su ejemplo. Después de ello hablaremos de los indicadores de endeudamiento, siguiendo con los de rentabilidad y por último con los de gestión. Iniciando con los indicadores de liquidez, debemos entender que la liquidez de una empresa mide la capacidad de esta para poder pagar sus deudas en un corto plazo. Es decir, es la capacidad de convertir los activos corrientes en efectivo y tenemos que entender que hay ciertos activos que son más líquidos que otros.
Ahora vamos a empezar con algunos de los indicadores de liquidez, como es el capital de trabajo. Este indicador determina la capacidad de la empresa para llevar a cabo sus actividades con normalidad en un corto plazo. Cuando el resultado del capital de trabajo es positivo, nos indica que la empresa está en una buena posición para cumplir con sus compromisos en un corto plazo. Mientras que cuando el capital de trabajo nos da un resultado negativo, implica una necesidad de aumentar el activo corriente, lo que quiere decir que hay menos ganancias y más deudas. Luego, su fórmula tenemos que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Por ejemplo, suponiendo que una empresa tiene un activo corriente de $110,000 y un pasivo corriente de $90,000, dándonos un resultado del capital de trabajo de $20,000, nos indicaría que la empresa tiene recursos disponibles para cubrir sus obligaciones en un corto plazo, teniendo un margen para poder operar sin problemas financieros inmediatos. Además, cabe recalcar que esta es una de las fórmulas que se pueden aplicar al capital de trabajo. Sin embargo, existen otras fórmulas del capital de trabajo que se aplicarán según la naturaleza del negocio y cómo queramos revisar la información. Como siguiente indicador, tenemos la razón corriente, que nos da una perspectiva de la capacidad de pago de las obligaciones en un corto plazo de la empresa. Si el resultado de esa razón es igual o menor a 1, la empresa tiene incapacidad para poder cumplir con obligaciones en un corto plazo. En cambio, si es mayor a 2, la empresa tiene la capacidad para poder cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. La fórmula de esa razón es el activo corriente entre el pasivo corriente. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, con un activo corriente de $110,000 y un pasivo corriente de $90,000, esto nos daría una razón corriente de 1.2. Este 1.2 nos indica que la empresa tiene la capacidad de cumplir sus obligaciones en el corto plazo, mas, sin embargo, no tiene un margen de liquidez amplio. Es decir, aunque la empresa puede pagar sus deudas, es muy probable que tenga menos flexibilidad para enfrentar las contingencias o aprovechar oportunidades de inversión en un corto plazo. Luego tenemos la prueba ácida, que esta se usa para conocer la solvencia del día a día de una empresa. Esto quiere decir que mide la capacidad de pago en el corto plazo. Si esta prueba ácida nos da un resultado que es mayor a 1, no tendríamos problemas para poder hacer frente a las obligaciones en el corto plazo. Caso contrario, cuando este resultado es menor a 1. Su fórmula es el activo corriente menos el inventario y dicho resultado lo dividimos entre el pasivo corriente. Por ejemplo, con un activo corriente de $110,000, un inventario de $30,000 y un pasivo corriente de $90,000, tendríamos una prueba ácida de 0.89. Este 0.89 nos indica que la empresa no tiene suficientes activos líquidos para poder cumplir con sus pasivos corrientes en un corto plazo. Es decir, que si surgieran deudas de corto plazo inmediatas, la empresa podría tener dificultades para poder cumplir con ellas sin tener la necesidad de vender sus inventarios o recurrir a otros recursos. Por último, dentro de las razones de liquidez tenemos la razón de solidez. Esta nos indica la proporción de los activos corrientes que se financian mediante los recursos propios de la empresa. Mientras más alto sea el resultado de la razón de solidez, será mejor ya que se financian las inversiones en un largo plazo con los recursos propios del negocio. La fórmula de la razón de la solidez es el capital de trabajo entre el activo total. Por ejemplo, suponiendo que la empresa tiene un capital de $100,000, junto con un activo total de $250,000, tendríamos una solidez de 0.4 o un 40%. Este 40% indica que los activos de la empresa están siendo financiados con capital propio y que el 60% restante proviene de las deudas. Esto nos sugiere que la empresa tiene un nivel moderado de solidez financiera
Sin embargo, la empresa sí depende más de la deuda, lo que podría implicar riesgos en caso de que las tasas de interés aumenten o los riesgos de la empresa disminuyan. Ahora, en cuanto a los indicadores de endeudamiento, estas son herramientas financieras que nos permiten evaluar el nivel de deuda de una empresa. Además que nos ayudan a tener información clave sobre la capacidad que tiene la empresa para poder cubrir sus obligaciones financieras y el riesgo financiero al incurrir en estas obligaciones financieras. Dentro del primer indicador que consideramos en endeudamiento, se encuentra el endeudamiento total. Este nos va a brindar información acerca de la proporción de los bienes o activos que se encuentran financiados por medio de una deuda. Y también nos va a permitir obtener información sobre el riesgo que se tiene al incurrir en fuentes de financiación externa. Su fórmula sería el pasivo total entre el activo total. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un pasivo total de 150.000 y un activo de 250.000. Entonces, el endeudamiento total nos va a dar de 0.6, lo que significa que un 60% de los activos de una empresa, o sea, más de la mitad de los activos, se encuentran financiados por medio de deuda, mientras que apenas un 40% de los activos están financiados por medio de recursos propios. Seguidamente, tenemos el endeudamiento a corto plazo, que nos indica qué porcentaje de los fondos propios son utilizados para hacerle frente a las deudas de corto plazo o al pasivo corriente. Su fórmula sería el pasivo corriente entre el capital o patrimonio de la empresa. Por ejemplo, tenemos un pasivo corriente de $90.000 y un capital de $100.000, lo que nos va a dar de resultado 0,9. Entonces, ¿qué significaría? Esto significa que el 90% de los fondos propios respaldan nuestras deudas a corto plazo. Y este 90% nos puede indicar, dependiendo del tipo de actividad económica y tamaño de la empresa, que se tiene una alta dependencia del financiamiento con fondos propios que puede llegar a generar riesgo por falta de liquidez. Y también tenemos el endeudamiento a largo plazo, que es similar al indicador de corto plazo, nada más que este nos da información sobre la proporción de recursos propios que se utilizan para cubrir nuestras deudas a largo plazo o, bueno, el pasivo a no corriente. Como ejemplo, supongamos que tenemos un pasivo no corriente de $60.000 con un capital de $100.000. Nos da como resultado al aplicar la fórmula 0.6, lo que nos quiere decir que el 60% del capital propio respalda las deudas a largo plazo de la empresa. Y además nos puede indicar, aunque estemos usando recursos propios que nos pueden llevar a incentivar el crecimiento en la empresa, esto nos puede aumentar el compromiso financiero a un futuro. Seguidamente vamos a comentarles sobre los indicadores de rentabilidad. ¿Qué es lo que me quieren decir los indicadores de rentabilidad? Determinan la capacidad de la empresa de ser sostenible en el tiempo respecto a su desempeño. Entonces, cuando hablamos de desempeño, pensemos en utilidades, en ganancias a partir de su capital, ventas o activos. Seguidamente les vamos a mostrar cuáles son algunos de los indicadores de rentabilidad. No son todos los que estamos evidenciando, por eso les sugerimos, número uno, pues conocer realmente la empresa, el mercado en el que se encuentran para poder identificar cuáles son esos indicadores que realmente van a aplicar y que me van a generar a mí valor dentro de mi compañía. Para iniciar, vamos a hablar del margen de utilidad neta. ¿A qué me refiero yo con margen de utilidad neta? ¿O qué me indica? Como tal, va a evidenciar qué porcentaje de los ingresos de una empresa quedan como ganancias después de deducir todos los costos y los gastos asociados. Va a evaluar la eficiencia con la que la empresa convierte sus ingresos en utilidad neta. Acá les vamos a mostrar la fórmula. Para poder llevar a cabo o determinar el margen de utilidad neta, hacemos la utilidad neta entre las ventas por 100.
Si suponemos que una empresa tiene una utilidad neta de $30,000 y ventas netas de $200,000, al momento de hacer esa división y multiplicarlo por 100, obtenemos un 15%. Pero, ¿qué es lo que nos dice ese 15%? ¿Cómo lo podemos interpretar? Un margen de utilidad neta del 15% significa que de cada $100 en ventas que la empresa realice, 15% son la ganancia neta después de cubrir todos los costos, gastos operativos, financieros e impuestos. Es decir, ese 15% de las ventas se va a convertir en la utilidad neta para la empresa, lo cual en este caso puede indicar que está siendo relativamente rentable. Me gustaría comentarles qué pasa cuando tengo un margen de utilidad alto o bajo, o qué me indica más bien. Si yo tengo un margen de utilidad alto, lo que significa es que la empresa está siendo eficiente en convertir las ventas en ganancias, lo que generalmente se sugiere o me puede reflejar que está teniendo una buena gestión en los costos, gastos y en la capacidad para poder generar ingresos de manera efectiva. Si mi margen más bien es bajo, puede ser una señal de que la empresa está teniendo dificultades para generar, o en este caso, ingresos o poder controlar los costos y los gastos asociados, o en algunos casos, pues que la competencia esté presentando tal vez o presionando con precios a la baja. También es importante que este indicador no puede, al igual que los demás, analizarse de manera aislada, sino que es importante siempre la comparación con el sector. ¿Por qué les digo esto? Digamos, en este caso, el ejemplo da como un resultado de un 15%. Y yo puedo sentirme satisfecho con ese 15%, pero si yo no lo comparo tal vez con el sector o la industria en el que me encuentro, que es lo que se menciona con respecto a mi industria, puede que yo esté dentro del promedio, por arriba del promedio o por debajo del promedio. Entonces, como una sugerencia es no solamente quedarnos con el margen de utilidad neta, que en este caso pues da positivo, ¿verdad? Pero también investigar en el sector en el que me desenvuelvo cómo se ha comportado históricamente y cómo se está comportando hoy para ver si mi margen, en este caso de utilidad neta, sí refleja, en este caso, el comportamiento de la industria o si estoy mejor o un poquito pues más bajo de la misma. Como siguiente indicador, vamos a mencionarles sobre la rentabilidad de las inversiones, que también se le conoce como ROI. Entonces, este indicador nos va a mencionar o a detallar la relación entre lo invertido y el beneficio que puedo obtener pues proveniente de dicha inversión. Generalmente se utiliza pues para calificar si la inversión que estoy realizando o que voy a realizar pues merece la pena, ¿verdad?, de realizar desde un punto de vista financiero. Para este caso, la fórmula ROI es, tomamos la utilidad neta, lo vamos a dividir entre los activos totales y lo multiplicamos por 100. Por lo que si suponemos que una empresa tiene una utilidad neta de $30,000 y activos totales de $250,000, al momento de llevar a cabo la división y multiplicarlo por 100, obtenemos como resultado un ROI del 12%. ¿De qué manera interpretamos el 12%? ¿O qué me quiere decir el 12%? El ROI del 12% significa que por cada $100 invertidos en los activos de la empresa, se va a obtener una ganancia neta de $12. En otras palabras, podríamos decir que la empresa está generando un retorno del 12% sobre los activos que posee. Y seguidamente tenemos el indicador EBITDA. El EBITDA es un indicador bastante conocido y muy frecuente que se ha calculado en diferentes situaciones, ya sea de inversión, de fusión, de compra de empresas, de venta de empresas y también pues de un tema de controlar y evaluar el desempeño financiero. Entonces, este indicador va a medir la rentabilidad operativa de la empresa, sin considerar los efectos de la estructura de capital. Cuando hablamos de estructura de capital, hacemos referencia a intereses, impuestos, políticas contables relacionadas a las depreciaciones y amortizaciones, por lo que solo se va a enfocar en la operación del negocio. Como tal, también nos va a facilitar o nos da esa visualización de la manera que tan eficiente estoy yo operando entre las empresas de distintos sectores o con diferentes estructuras de capital.
tenemos una fórmula que es la que les estamos mostrando, que es a partir de mi utilidad neta, le voy a sumar los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. No obstante, también existe otra manera de cálculo, que es que partimos de una utilidad operativa y si dentro de los gastos operativos se encuentra depreciaciones o amortizaciones, lo que hacemos es que compensamos ese efecto sumándole la parte de la depreciación o amortización, dado que como tal no representan una erogación de dinero para la compañía, y así de esa manera podemos llegar al EBITDA. Claro está, a un EBITDA. Sin embargo, siempre es bueno llegar a un EBITDA ajustado, que es aquel que realmente me refleja la parte operativa, porque puede suceder que yo esté contemplando gastos que realmente no son operativos y que obviamente eso me hacen reducir el valor de mi EBITDA o cualquier otro tipo de ajuste que se pueda realizar o que se tenga que efectuar para que el indicador que yo estoy mostrando realmente refleje la salud, en este caso operativa, de mi empresa. Entonces, si yo tomo una utilidad neta de $30,000 o si suponemos una utilidad neta de $30,000, intereses de $5,000, impuestos de $10,000, depreciación de $4,000 y una amortización de $1,000, y a eso, a la utilidad neta, le sumamos todos estos factores que les he mencionado, llegamos a un EBITDA de $50,000. ¿Cómo podemos pues analizar este EBITDA? Lo que nos quiere decir es que la empresa tiene, pues en este caso, rentabilidad operativa. Sin embargo, como tal, no lo podemos analizar de manera aislada, porque, por ejemplo, es muy común y nos sucede a nosotros en nuestros diferentes encargos, que el EBITDA sí es un indicador operativo, pero se pueden dar ciertas circunstancias cualitativas que impacten de manera significativa la negociación que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, el know-how o el talento humano o cualquier otra situación que se pueda dar específicamente dentro de la negociación, que por más que yo tenga un indicador, en este caso el EBITDA positivo y con buenos montos registrados, si yo no tomo en consideración esa parte cualitativa y la omito, y omito también ese análisis integral, puede ser que tome decisiones no informadas, no 100% documentadas y que se asuma un riesgo, en este caso por no hacer un análisis de manera integral. Entonces, nada más, es muy importante ese indicador, pero les reiteramos, no puede ser su única fuente para toma de decisiones, sino más bien tiene que complementarlo con un análisis tanto cuantitativo como es este, como el cualitativo, que puede tener un impacto dentro de la toma de decisiones de inversión, compra, venta, adquisición, ejemplos. Ahora continuamos con los indicadores de gestión. Estos indicadores ayudan a medir el nivel de eficiencia de los procesos a partir de la productividad con la que se administran los recursos. Algunos de los indicadores que ayudan a determinar si se está llevando a cabo una buena gestión son la rotación de cuentas por cobrar, que debemos aclarar que también existe la rotación de cuentas por pagar y la rotación de inventarios. Sin embargo, el día de hoy les vamos a hablar únicamente de la rotación de cuentas por cobrar, que esta mide la cantidad de veces que las cuentas por cobrar se transforman en efectivo. La empresa debe revisar su gestión de cobro cuando en el histórico se vea que viene en una decadencia y cuando su rotación es muy baja. Además de que si la empresa cuenta con ventas a crédito, se debe tener políticas de crédito para que se pueda tener un correcto control. La fórmula de la rotación de cuentas por cobrar es las ventas netas entre las cuentas por cobrar. Por ejemplo, si tengo ventas netas de $30,000 y unas cuentas por cobrar de $50,000, tendríamos una rotación de cuentas por cobrar de 4. Este 4 nos indica la cantidad de veces que la empresa cobra sus cuentas por cobrar al año. Esta rotación suele ser generalmente alta, suele sugerir que la empresa es eficiente en la cobranza de sus cuentas por cobrar. Sin embargo, cuando
es importante comparar este número con los estándares de la industria para determinar si es verdaderamente un resultado positivo o no, debido a que hay que tomar en cuenta muchos factores como la industria, la situación de la empresa, toda la información que se cuente para poder determinar claramente cómo es. Además, existe otra fórmula para la rotación de cuentas por cobrar que es incluso aún más precisa. Esta fórmula divide las ventas netas a crédito entre las cuentas por cobrar promedio. Las cuentas por cobrar promedio es exactamente la fórmula de las cuentas por cobrar iniciales más las cuentas por cobrar finales. Dichos resultados se dividiría entre 2 y nos daría las cuentas por cobrar promedio. Si la empresa tiene la apertura necesaria, lo mejor es realizar esta fórmula. En caso de que no se tenga la apertura de las ventas a crédito y el poder realizar las cuentas por cobrar promedio, se puede realizar la fórmula que mostramos primeramente. Luego seguimos con el periodo medio de cobro, que al igual que en el ejemplo anterior, hay periodo medio de pago y periodo medio de inventario. En este caso, el número de días que se tarda en transformar las cuentas por cobrar en efectivo nos daría el periodo medio de cobro. Esto es un movimiento inverso con la razón de la rotación de cuentas por cobrar. Su fórmula sería 365, que son los días del año, entre la rotación de las cuentas por cobrar. Supongamos que la empresa, al igual que el ejemplo anterior, tiene una rotación de 4, lo que nos daría un periodo medio de cobro de 91.25 días. Eso significa que la empresa tarda alrededor de 91 días en cobrar sus cuentas por cobrar. Si la empresa otorga, por ejemplo, crédito a 60 días, un periodo medio de cobro de 91 días puede ser una señal de que hay problemas en la cobranza, lo que podría afectar el flujo de efectivo de la empresa. Por último, en los indicadores de gestión tenemos la rotación de activos totales. De esta rotación también existe la rotación de activos corrientes y la rotación de activos no corrientes. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de la rotación de activos totales, los cuales miden la participación que tienen los activos en la generación de ventas. Se puede expresar en veces, porcentaje o en factores monetarios. Su fórmula es las ventas netas entre los activos totales. Siguiendo con los ejemplos, tenemos unas ventas netas de $200,000 y unos activos totales de $250,000. Nos daría una rotación de los activos totales de 0.8. Este 0.8 significaría que por cada dólar invertido en los activos, la empresa genera $0.80 en ventas. La interpretación de si esto es realmente bueno o malo para la empresa depende completamente del contexto. Igual que en los anteriores, tendremos que comparar la industria, tendríamos que comparar las tendencias históricas de la empresa y la naturaleza del negocio para poder determinar la verdadera interpretación de este resultado. Ok, como vimos anteriormente, los indicadores llegan a ser un recurso muy valioso que nos puede ayudar a identificar las fortalezas y las debilidades de nuestra empresa. Además, que si se llegan a comparar con puntos de referencia, podemos identificar áreas donde la empresa supera o se queda rezagada ante la competencia. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la información obtenida de los indicadores presenta ciertas limitaciones y riesgos para la toma de decisiones. Algunas de las limitaciones que presentan son la comparabilidad. Esto es porque los indicadores financieros son de gran utilidad cuando nos permiten que los comparemos con benchmarks o con resultados históricos de la empresa. Sin embargo, pueden existir limitaciones en su comparabilidad, como son diferencias en las prácticas contables, por ejemplo, una mala clasificación en los activos o un error a la hora de registrar un asiento, y además también considerar que no todas las industrias
tienen a disposición del público su información financiera. Entonces, esto nos puede llegar a repercutir en la seguridad con la que se realiza la evaluación comparativa. Otra limitación es el contexto y la estacionalidad. Los indicadores carecen de contexto histórico, ya que no siguen las tendencias históricas. Esto se debe porque los indicadores muestran el resultado en un momento específico, por lo que es posible que no capturen fluctuaciones estacionales o tendencias. Entonces, un indicador único no va a revelar si éste está mejorando o deteriorándose. Por ejemplo, si calculamos el indicador de una empresa en un momento en que la empresa se encontraba en auge y luego seguimos utilizando ese indicador para un momento en donde ya la empresa no se encuentra en auge, podemos tener resultados no deseados. Por el contrario, si dicho indicador se calcula periódicamente, podemos utilizar su resultado actualizado para tomar decisiones correctas y que nos den mejores resultados. Ahora, dentro de los riesgos, tenemos la dependencia de la precisión de los datos. Los KPIs se basan siempre en datos y cifras precisas. Si los datos que utilizamos para realizar sus debidos cálculos no son precisos o se encuentran desactualizados, los resultados obtenidos pueden llegar a ser incorrectos y nos pueden desencadenar que tomemos decisiones erróneas sobre la estrategia empresarial, que demos un mal manejo a los recursos, en que inclusive se haga una inversión que no nos dé buenos resultados. Y otro riesgo que se tiene es la mala interpretación. En la interpretación de los resultados de estos indicadores pueden suceder ciertos errores que son comunes. Uno de ellos es brindar una interpretación del indicador sin considerar el contexto económico en el cual se encuentra una empresa. O también podemos realizar una mala comparación del indicador. Por ejemplo, comparar el indicador de una empresa pequeña versus el indicador de una empresa grande que ya se encuentra madura en el mercado. Entonces es importante evitar dichos errores, ya que si esto sucede nos pueden llevar a que tomemos decisiones no deseadas, podemos brindar una evaluación inexacta e inclusive una consecuencia que afecte nuestra empresa. Pero no se preocupen que a continuación mi compañera Catalina les va a mencionar algunas prácticas que podemos utilizar para brindar un análisis correcto de estos indicadores. Muchas gracias, Ire. Pues bueno, sí, como Ire les mencionaba, siempre existe un riesgo cuando estamos calculando esos indicadores y es muy importante que nosotros dentro de la empresa podamos mitigarlos de alguna manera mediante un buen manejo de los mismos. Entonces, a continuación tenemos 2 puntos que son claves que debemos nosotros administrar, gestionar para así poder tener indicadores mucho más precisos y que reflejen la salud económica de la compañía. El primero de ellos es asegurar los datos. Como Irene mencionaba, si yo tengo datos realmente que carecen de ajustes, que no están reflejando de manera precisa la información contable, que es nuestra base para poder determinar cada uno de los indicadores, una manera de poder minimizar ese riesgo y poder tener un buen manejo es optar por realizar auditorías periódicas, lo cual nos va a nosotros o nos brinda como tal, nos permite poder tener una opinión independiente y objetiva sobre la razonabilidad, fiabilidad y transparencia de la información financiera, por lo cual nos va a funcionar como número 1 para la toma de decisiones y número 2 como fuente también importante pues para el cálculo de nuestros KPIs y que realmente reflejen lo que estamos buscando, que es la operatividad, rentabilidad, salud económica de la compañía. En segundo punto, tenemos utilizar herramientas de contabilidad robustas. Esto es muy importante, ya que como les mencionamos, la contabilidad es nuestra base para el cálculo de los indicadores. Sí, y suele suceder que no contamos con herramientas, tal vez como un ERP o con alguna licencia y demás, que son esos aliados estratégicos que nos permiten hacer el registro contable, la presentación de los estados financieros mucho más automatizados y que le permite al recurso humano no utilizar el 100% de su tiempo para el cálculo como tal, sino también poder hacer uso de este tiempo por medio de las herramientas, pero más bien al análisis y a la interpretación de los datos, puesto que un dato aislado en realidad no me genera tanto valor
Más, sin embargo, si yo utilizo un dato que sí lo puedo interpretar, que sí lo puedo gestionar, sí me genera valor, en este caso, pues aseguro un dato pues mucho más preciso. En tercer punto, es verificar la fuente de datos, digamos, de parte de consultoría que también brindamos ese servicio de acompañamiento, gestión y el cálculo del desempeño financiero para las compañías es clave para poder determinar realmente la validez de los mismos, cuál es mi fuente de información. Si es una fuente de información que carece de ajustes, si es una fuente de información que no me saque, no es lo más actualizado, si no se está registrando correctamente, si omite información clave, es pues muy importante pues poder validar cuál es nuestra fuente de información y unido a lo que estaba diciendo, pues poder revisar cómo son esos procesos de actualización de los datos. También, en segundo punto, tenemos complementar el análisis. Yo sé que ya les hemos mencionado que un dato tiene que ser comparado y tiene que ser comparable no solamente como dentro de mi compañía a nivel histórico, sino también pues con la industria. Entonces, debemos considerar también el contexto macroeconómico y microeconómico que pues pueda afectar, en este caso, el rendimiento que pueda tener la compañía, el desempeño también que pueda tener la compañía y también cómo yo me estoy viendo dentro del mercado. Por supuesto que evaluar las tendencias históricas, es decir, cómo yo me he estado desempeñando y poder identificar con ello debilidades y fortalezas. En el caso de las debilidades, poder nosotros gestionarlas, tomar acciones, decisiones, estrategias para poder mitigarlas y, por supuesto, obtener una mayor maximización del valor de mi compañía, ser mucho más rentable, que es lo que hoy estamos buscando en un mercado tan competitivo, tan cambiante y donde también la parte, los factores externos que yo no puedo controlar, pues me pueden afectar. Por supuesto que incluir otros aspectos cualitativos, como les mencionaba cuando hablábamos sobre el indicador de gestión, el EBITDA, un indicador es un aliado estratégico, es complementario a un análisis integral de la compañía al momento de tomar decisiones. Si yo no estoy tomando aspectos cualitativos dentro del análisis, estoy dejando de lado una parte muy importante que puede tomar un significado y que me puede impactar, y puede ser tanto positiva, que es como tomar ese riesgo, pero puede también impactarnos de manera negativa esa toma de decisiones ya cuando se empiecen a ejecutar los procesos o se empiece con la compra. Si yo no analicé por completo todos los factores que están influyendo en la toma de decisiones, en cómo influyen, cómo se maneja la compañía. Por ejemplo, yo puedo tener un indicador de liquidez muy alto o puedo tener un EBITDA muy alto, pero ¿qué si yo dependo de 4 o 5 clientes? ¿Y qué pasaría si yo pierdo esos 4 o 5 clientes? Es un riesgo que tal vez el indicador como tal no se muestra, porque estoy dejando esa parte de la interpretación y del análisis que hay posterior al resultado. Por lo cual seguimos siendo muy empáticas que el indicador tiene que ser complementado con diversos análisis y entre ellos también aspectos cualitativos. Y por supuesto, pues comparar benchmarks, comparar qué es lo que están haciendo mis competidores, mi mercado, en dónde me encuentro yo, qué es lo que estoy haciendo, qué están haciendo también, pues mi competencia para no quedarme rezagado, para siempre estar a la vanguardia, para estar presente en la mente del consumidor, para posicionarme en el mercado, para poder mejorar mis rendimientos y cada vez ser mucho más rentable. Bueno, seguimos con cómo debemos de mejorar los indicadores financieros. Siguiendo. Para mejorar los indicadores financieros debemos saber por qué es importante mantener unos buenos indicadores. El mejorar los indicadores financieros es un proceso clave que apoya para alcanzar el crecimiento sostenible de la empresa, tener una debida optimización de los recursos, además de reducir los riesgos, y así mantener una posición competitiva en el mercado. Además de que también facilita la toma de decisiones y mejora la relación con los stakeholders y asegura una rentabilidad a largo plazo. Luego tenemos algunas prácticas para mejorar algunos de los indicadores, como la optimización de recursos.
Esto puede lograr mediante la reducción o eliminación de gastos que no sean estrictamente necesarios, por lo que llevar una evaluación tanto diaria como mensual puede ayudar a identificar aquellas salidas de dinero que no son necesarias para el funcionamiento de la empresa. Además, tenemos el control y el diagnóstico financiero, que se puede lograr mediante la reducción o eliminación de gastos que no son estrictamente necesarios, por lo que llevar una evaluación diaria es súper esencial, al igual que acá, que debemos de realizar un diagnóstico financiero exhaustivo y con profesionales mediante un análisis en detalle del estado financiero actual de la empresa, donde se analice integralmente los activos, pasivos, el flujo de efectivo, las proyecciones futuras, junto con el fin de identificar áreas de mejora y comprender debidamente el estado de la empresa. También tenemos la actualización, que es necesaria para adaptarse a la transformación digital y proponer cambios innovadores. Además de que por medio de la agilización de procesos se puede reducir costos y aumentar los ingresos para obtener mayores rendimientos. Además de que debemos de comprender que la tecnología siempre está avanzando y debemos de tener una debida actualización con ello. Luego tenemos priorizar la sostenibilidad, donde el compromiso social y medioambiental es una excelente estrategia para poder mantener el personal y fidelizar a los clientes. Por medio de valores y compromiso, marcan la diferencia y ayudan a mantener el crecimiento productivo a largo plazo. Más en estos tiempos que el tema de la sostenibilidad es súper importante para las personas. Y por último, tenemos el establecer metas financieras claras y alcanzables, lo que define metas que sean medibles como objetivos a corto y largo plazo, que sean alcanzables también. Y estos pueden brindar una dirección clara y ayudarán a evaluar el progreso de la empresa. Con esto hemos llegado al final de la presentación. Primero, agradecerles por su permanencia y esperamos que ese tema haya sido bastante provechoso para cada uno de ustedes y para sus empresas. Recordarles que el desempeño financiero no discreta del tamaño, de cuándo fue la fundación de la empresa, ni tampoco de la industria. Es un tema clave que compete a cada una de las compañías si realmente queremos que sean cada vez más competitivas, que sus rendimientos sean mejores, que podamos identificar esas debilidades y poder tomar acción y trabajarlas. El desempeño financiero se vuelve clave. Y pues ahora que estamos ya cerrando el año y ya teniendo pues presupuestos, proyecciones y demás, nunca es tarde para empezar a calcular esos indicadores. Claro está, dependiendo de la industria en la que se encuentren y obvio cuáles realmente les aplicarían más que otros, pues es una tarea diaria poder estar midiendo con la rentabilidad de la compañía y ese indicador debe ser calculado y controlado y evaluado de manera integral, como les mencionamos, no puede ser de manera aislada, puesto queremos minimizar riesgos, queremos cada vez que las compañías sean mucho más rentables, que tengan una mejor posición dentro del mercado, que su puesto de negocio en marcha cada vez se afiance mucho más y pues puedan cada vez tener una mejor posición. En la siguiente diapositiva van a poder encontrar nuestros contactos si tuvieran alguna duda acerca de la presentación, de esos temas que fueron tratados o inclusive pues también del servicio que nosotros brindamos de acompañamiento a las empresas con el tema del cálculo del desempeño financiero, de la gestión financiera, de buenas prácticas, de ese análisis pues integral. Con mucho gusto aquí quedan nuestros contactos y pues cualquier consulta nos la pueden hacer llegar. Muchas gracias. Gracias, Catalina, por el cierre de la exposición que tenemos el día de hoy, también a Mariana e Irene. Vamos a ir cerrando nuestro espacio del día de hoy, porque no tenemos consultas por parte de nuestros participantes, con un mensaje de cierre por parte de nuestras expositoras, empezando con Catalina Jiménez, consultora de Grant Thornton. Adelante, Catalina. Muchas gracias, Steven. Nuevamente, agradecerles a cada uno por su asistencia y permanencia durante este webinar y bueno, esperamos que ustedes puedan generar mucho más valor en sus compañías a partir de este webinar.
Gracias, Catalina. Ahora le damos la palabra a Mariana Sánchez, consultora de Grant Thornton. Adelante, Mariana. Bueno, muchas gracias a todos por atender a este webinar y espero que les haya sido de mucha utilidad y hayan aprendido mucho sobre qué es el desempeño financiero, los indicadores y cómo son sus riesgos y cuáles pueden ser buenas prácticas para poder implementar este desempeño financiero de manera correcta. Gracias, Mariana. Ahora le damos a dar la palabra a Irene Salas, consultora de Grant Thornton. Adelante, Irene. Muchas gracias por atender a este webinar y esperamos que sea de gran ayuda a todos estos indicadores y la información brindada a lo largo de este webinar. Gracias, Irene. Vamos cerrando nuestro espacio del día de hoy. Nada más recordarles a nuestros amigos que están conectados que la próxima semana tendremos el tema gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Es muy importante de cara al cierre de año. Esto a cargo de don Carlos Morales, socio de impuestos y legal, junto con Lucas Cascante, gerente de impuestos de Grant Thornton. Recordarles que en nuestras redes sociales van a poder encontrar el link para que se inscriban y para que puedan ingresar a este webinar que les estoy mencionando, que será la próxima semana, el próximo jueves a las 10 de la mañana. Nuestro canal de YouTube en Grant Thornton Costa Rica, así nos pueden encontrar en YouTube, se pueden suscribir y tienen las grabaciones de todos los webinars que realizamos, de este que acaban de terminar nuestras compañeras del área de consultoría y de todos los que realizamos durante todo el año. Y por último, recordarles también Café Grant Thornton, nuestro podcast que pueden encontrar en Spotify. Hay más de 87 episodios publicados de diferentes temas que abarcamos aquí en la firma. Su servidor Steven Oviedo, de parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.